Vamos a dar inicio antes que nos expulse Zoom. Este, que aparte tenemos un montón para ver hoy. Eh, bueno, supongo que tienen acceso a Classroom o recibieron los mails, así que si no cualquier cosa después charlamos un poco de eso, pero eh, vamos a continuar prácticamente desde donde dejamos la grabación en realidad, porque no tuvimos un encuentro sincrónico la semana pasada. Donde, bueno, nosotros ya habíamos visto toda esta parte como más introductoria y de discusiones de tipo teóricas. Retomando algo de eso, tiene que ver justamente con esto de los aspectos generales del constructo de personalidad como tal. Ya habíamos visto, veníamos viendo en estos dos encuentros previos, eh, más allá de los distintos enfoques teóricos, todos coinciden en que es lo más complejo de evaluar en psicología. Algunos tienen eh, procedimientos más estandarizados o venían como con esto, como este recorrido más, si quieren, de condiciones de observación más sistematizadas. Y otros eran un poco más como el ir haciendo el caso por caso. Vamos a ver estos dos enfoques como eventualmente a partir de, no sé, años 20 más o menos, del siglo XX en adelante, se empiezan a hacer como un embudo las teorías y a encauzar cada uno de los modelos teóricos en distintos aspectos. Básicamente, en estos aspectos generales tenemos dos perspectivas principales y una tercera que la voy a abrir un poco la discusión ahora. La primera perspectiva es buscar justamente identificar las leyes generales que aplican a todos los individuos, con lo cual lo primero y principal es saber en qué nos diferenciamos y en qué nos parecemos, eventualmente para hablar de patrones recurrentes de personalidad o rasgos comunes, ¿sí? Que son propios de una determinada población o de un determinado grupo, etcétera. Esta perspectiva se llama nomotética. Nomos de ley, busca justamente identificar una ley general del constructo de la personalidad. Ya estamos en el terreno propio de la psicología científica, ¿sí? Independientemente, como digo siempre, de las discusiones, si eso no es pseudociencia y demás y tal, estamos hablando de una sistematización del estudio de la personalidad. Y esta perspectiva se basa en la comparación justamente de estos individuos. Por ejemplo, la teoría del condicionamiento clásico, por ejemplo, más pavloviano si quieren, o sus continuadores dentro del conductismo, se enfocan particularmente en esto del nomos, si la ley, establecer leyes generales de los estímulos y cómo pueden asociarse eso en función de determinadas respuestas para poder predecir el comportamiento. ¿Sí? Está en la raíz de ese modelo teórico alcanzar una determinada ley. Vamos a decirlo así, ¿no? En la esquina contraria estaría la perspectiva ideográfica, que se centra el estudio en el caso de los enfoques individuales, ¿sí? Esto de la estructura única y la comprensión de la personalidad debe adaptarse a la singularidad de cada individuo. Clarísimo que acá el enfoque, por ejemplo, sería más el psicodinámico, ¿sí? Eh, No es que acá hay por ejemplo, son cuestiones a veces de discusiones en sutilezas, ¿no? No es que descrean de que haya componentes que sean comunes, pero sino que el enfoque está puesto en eh, la subjetividad o la cualidad de esa personalidad y no tanto en basarse en generalidades. No buscan el caso por caso para poder generalizar, sino es, en este caso puntual, qué cosas tienen en común quizás con los demás y eventualmente sobre eso establecer una determinada teoría, ¿sí? No es en definitiva poder establecer una ley general, pero un poco como que termina diviniendo en eso al poder comprobar de que hay, bueno, una X cantidad de casos que sean, si se quiere, como similares, que empiezan a responder a un determinado patrón recurrente, como les digo siempre, como expresiones más de la conducta y la personalidad. Tanto la psicología científica como la psicología clínica, también la antropología, la sociología, va a interpretar, o sea, todas estas disciplinas interpretan este enfoque eh, de tipo ideográfico para explorar fenómenos específicos, tanto en la persona como en los grupos. Y esto a veces, si lo pensamos desde un punto de vista metodológico, tiene que ver con esas oposiciones entre los modelos cuantitativos y los cualitativos, perdón. En el caso puntual de la psicoterapia, justamente nos enfocamos en esto, es
evaluar o poder profundizar ciertos aspectos de la historia personal del individuo que tenemos enfrente, ¿sí? Y cómo estas experiencias o las dinámicas individuales de ese individuo en su entorno representa una determinada particularidad. Y entonces, acá es donde abro un poco el debate con un enfoque muy particular de lo que ocurre en la psicoterapia, que parecería basarse como en los dos, porque quien dice, digámoslo así, ¿no? Como el terapeuta viene como una determinada ley, ¿no? Algo que viene como estudiado en los manuales y se encuentra con el individuo, entre comillas, aislado en estas condiciones de, de la clínica, del espacio de psicoterapia, y vamos a recurrir a uno y otro. Esto es quizás la aspiración que tiene la psicoterapia. Y este enfoque se llama idiotético, que es la suma de, o básicamente la combinación de los dos. Este enfoque eh, hace énfasis en los procesos internos, las experiencias personales y únicas de ese individuo, centrándose en en la autonomía o singularidad, ¿sí? Entiende estos factores motivacionales, valores, emociones, cogniciones, etcétera, independientemente, insisto, del modelo teórico, y cómo todo eso juega un factor crucial en en la realidad de esa persona y eventualmente poder arribar, si hablamos del espectro patológico, recuerden que acá estábamos más en un terreno como más de una personalidad, de una evaluación de personalidad normal, ¿no? Pero si vamos al terreno de lo patológico, eventualmente poder diagnosticar, ¿sí? Y para eso eventualmente caemos en una cierta recurrencia, que bueno, responde a determinadas características que parecerían expresarse con este trastorno de personalidad si vamos al DSM. Eh, pero justamente el objetivo está puesto ahí en analizar esos procesos internos que afectan o no, o se expresan de una determinada manera en esta persona. Entonces se genera como esta combinación, ¿sí? De técnicas. Eh, los que tienen una fuerte impronta en esto, desde el enfoque más humanista o justamente el enfoque de terapia, tiene que ver con esto, ¿no? De inclusive expresiones más desde lo existencial, si quieren, o desde enfoque en los valores, por ejemplo, hoy en día, bueno, modelos específicos que se enfocan en los valores, o en aspectos más motivacionales. Eh, y para esto, obviamente, necesitamos un determinado instrumento, que en nuestro caso va a ser la entrevista clínica. Y también, obviamente, sin duda la mejor herramienta es qué tanto de esto que dice la teoría se expresan en este paciente o en este consultante, y entre una cosa y la otra, por oposición, arribo a una determinada, entre comillas, un determinado diagnóstico. Esto sin dudas, que hay entrevistas clínicas que están más sistematizadas, por ahí son herramientas de uso particular de cada uno de los terapeutas, pero también hay herramientas que nos permiten arribar a esto, por ejemplo, entrevistas que ya han sido como probadas en determinadas condiciones y que hay cosas que los propios modelos indican que uno debería poder explorar o eventualmente poder responder en función de determinados indicadores, ¿sí? Acá eh, hay algo que también veníamos mencionando bastante por encima en en los encuentros previos, pero que estaba ahí, es bastante lógico, es esto de la estabilidad temporal o la cuestión de los contextos y las situaciones. A ver, la pregunta sería como, ¿la personalidad se mantiene constante en todas las situaciones o cambia dependiendo del contexto? Sería como, vamos a resumir en esa pregunta, ¿no? Entonces, em, aunque parezca una obviedad, al principio se creía que la personalidad era una, o inclusive, no sé si recuerdan, o trayendo un poco lo que veíamos en la primera clase, que el concepto de persona era la máscara para los griegos, ¿no? Entonces era como la forma en la que se maneja, se conduce, se dirige esa persona en el entorno. Entonces, técnicamente esa sería su personalidad, lo que expresa, no lo que podemos ver. Eh, Sin dudas lo que hoy sabemos es que hay una cierta consistencia o un patrón recurrente que en algunos casos puede ser adaptativo y otros, o al menos este es mi posicionamiento, en algunos casos es más adaptativo y en otros es más desadaptativo, pero la persona tiene un componente que va a ser de una determinada expresión, un determinado rango, si se quiere, de expresiones conductuales, y va a haber una cierta congruencia o coherencia, ¿sí? Entonces, poder evaluar ese tipo de contrastes van a ser muy particulares de cómo se entiende hoy en día la personalidad en esto de entender los contextos y justamente la estabilidad temporal. Una persona, eh, esto por ejemplo, la diferencia del rasgo de personalidad, pensando en esa oposición entre estado y rasgo, ¿no? Si una personalidad fuese
eh, estado, ¿no? Un estado, como quien dice, un estado emocional, no habría manera prácticamente de poder predecir la conducta, con lo cual sería totalmente opuesto y contrario a lo que parecería presentarse en esto de la vida en comunidades o en el contexto de la propia familia. Yo no puedo predecir la conducta de una determinada persona por esos cambios en cuanto a la estabilidad de sus expresiones, si quieren pensarlo de esta manera, ¿no? Como esas expresiones más emocionales, si se quiere, ¿no? Como cierta reactividad y demás. Y acá entramos quizás en planos más específicos, ¿no? De uso cotidiano, como decir que una persona es bipolar o es ciclotímica porque tiene cambios abruptos en su personalidad. Fíjense que acá hay un componente en el que se empieza a confundir la expresión emocional con un componente entre comillas, de rasgo inestable, si lo quieren pensar así. La discusión entre la interacción de los rasgos personales y el contexto ambiental va a ser exactamente la misma. Si una misma persona se maneja exactamente de la misma manera con su familia, o sea, con su familia, digamos, consanguínea, con su pareja, con sus amigos, en su trabajo y demás, en algunos de esos contextos probablemente empiecen a ocurrir determinadas problemáticas, porque si uno se intenta manejar de la misma manera, no todos manejan los mismos códigos. Entonces, por un lado o por el otro, ¿no? Por exceso o por falta, digámoslo, pensémoslo así, podría generar algún tipo de inconveniente. Esto es lo que principalmente hay que tener en cuenta en cuanto a la estabilidad y el contexto en cuanto a la evaluación. Entonces, nosotros vamos a poder arribar o empezar a aproximar conceptos de la evaluación de una determinada persona que tiene que tener en cuenta estas cosas. Y ahí entra un poco esto que les decías del enfoque idiotético, ¿no? El juicio clínico y la capacidad de uno de poder evaluar en qué condiciones un consultante se expresa de una determinada manera u otra en función de un determinado rasgo prevalente de su personalidad. Entonces, de nuevo, ¿no? Con cuánto de la personalidad permanece constante a lo largo del tiempo y cuánto en función de esto es igual recurrente en distintos contextos, ¿sí? Em, a ver, para ser por ahí bien específico en esto y en algo palabras que hemos ido mencionando como aspectos profundos, si quieren, de la identidad de las personas que tienen que ver con el autoestima, la autoeficacia, la afectividad o emociones muy complejas, como por ejemplo la vergüenza o estos rasgos que habíamos mencionado, ¿no? El neuroticismo o la apertura a la experiencia, la extraversión, la responsabilidad o constructos relativamente nuevos como el perfeccionismo, a ver, nuevos con esa palabra y que se estudien de una manera más que nos hayamos enfocado hoy en día, del perfeccionismo. Pero el perfeccionismo, por ejemplo, tiene su raíz histórica en la psicología de la personalidad. Se llamaba, de hecho, anancastía o personalidad anancástica, que son estas estructuras o rasgos, como justamente perfeccionistas, que es la palabra moderna, eh, prácticamente inflexibles, ¿no? Y por inflexibles se entiende que son eventualmente desadaptativos. Desadaptativos en condiciones de que acá, porque en la reunión somos todos prácticamente o a punto de ser profesionales recibidos y entendemos que hay algo de esto de las expresiones que pueden generar inconvenientes a lo largo de la vida de la persona, de la narrativa, si quiere. Eh, Sin embargo, el perfeccionismo es altamente valorado en la sociedad moderna. Entonces, parecería que es la historia del huevo o la gallina, ¿no? Que viene primero, si es la cultura que nos presiona para expresarnos de una determinada manera y expulsar a los que no cumplan con esa condición, o si realmente son rasgos prevalentes que se rigidizan y por una cuestión de estímulos uno termina expresando de una determinada manera un poco eh, más visible o más perceptible eventualmente. Entonces, de nuevo, ¿no? Esto del el contexto ambiental o la educación, estos factores externos, circunstancias sociales, culturales, familiares, etcétera, van a tener sin dudas una predominancia en cómo nos expresamos en las relaciones interpersonales o en situaciones específicas frente a, no sé, el logro de una situación, no sé, de un objetivo académico, de un trabajo, etcétera, ¿sí? Estos son aspectos claves, son eh, altamente influenciables por el entorno, ¿sí? Si yo tengo, no sé, soy una persona muy inquieta, el medio eventualmente, en mi familia quizás es aceptable, o se entendió siempre que fui una persona inquieta, pero quizás en un determinado medio, como puede ser la escuela o eventualmente después la universidad, o me restrinjo a las normas de ese lugar en particular, o inclusive en un trabajo, ¿no?
empiezo a ordenarme en función de ese contexto o termino siendo expulsado por ese grupo. Esas son las cosas que son, insisto, como quizás son muy obvias en la experiencia eh, particular de cada uno, de propias observaciones o inclusive de la propia experiencia de cada uno, pero que empiezan a tener relevancia en cómo se termina eventualmente de los años 70, 80 para acá, o sea, las últimas décadas del siglo XX para acá, es cómo se empieza a entender la personalidad con toda esta complejidad, ¿sí? Em, Otro aspecto que me parece sumamente importante y que está vinculado con lo que mencionaba al principio de la charla, esto de la universal y lo particular, ¿no? Lo ético y lo émico, lo ético no como el componente ético filosófico o de la ética ontológica, etcétera, sino que tiene que ver con un aspecto en particular que ahora se los voy a definir. Vamos con lo universal. Obviamente se refiere a los aspectos comunes de la personalidad que son compartidos por todas las personas. Todas o por la gran mayoría de las personas. Eventualmente se trataría de arribar al concepto de ley, ¿sí? Que ya sabemos que en psicología es prácticamente imposible arribar a un concepto de ley, o al menos no entraría dentro de las ciencias duras, por eso esa imposibilidad. Simplemente, pero sí entendemos como tratar de universalizar los datos. Y ahí entro de nuevo, ¿no? Estos aspectos que el modelo de los cinco grandes factores dirían que, bueno, la apertura a la experiencia es un rasgo prevalente independientemente más allá de la cultura, más allá de las edades, más allá se expresa de una determinada manera u otra, pero básicamente tenemos un rasgo que nos permitiría ser más abiertos o más cerrados en cuanto a las experiencias o a la exposición a cuestiones. También hay otras cuestiones que tienen más que ver con rasgos humanos universales, como por ejemplo esto, la capacidad de autocontrol o la empatía. Entonces yo hoy un poco les decía esto de si yo no puedo predecir una determinada conducta de control del otro, estoy yendo en contra de un fuerte componente que nos vincula a todos los seres humanos, que tiene que ver con la vida en sociedad. Hace poco leía, por ejemplo, un estudio, que en realidad es un poco más viejo, pero esos son como análisis un poco más conclusivos, más actuales. No sé si alguien alguna vez hizo la pregunta de por qué tenemos borde blanco en el ojo, o han escuchado esto. Eh, y había una teoría, que esto es un poco lo que viene a confirmar ahora, una propuesta de hace un par de décadas atrás. La teoría era, se la llamó como la hipótesis del ojo cooperativo, porque el borde blanco, en contraste con el resto del iris, la pupila y demás, permite que las otras, nuestros pares puedan identificar hacia dónde estamos observando. Y aparentemente habría sido un componente evolutivo seleccionado, ¿sí? Acá vamos a remitirnos a Darwin, seleccionado que nos permitió, de nuevo, fortalecer determinada conducta cooperativa, poder leer la mirada del otro. En el resto de los mamíferos eso no existe, o sea, como con ciertas particularidades, quizás uno sí lo pueda observar con ciertas sutilezas, pero aparentemente no ocurriría en ningún otro, por lo menos mamíferos, en ningún otro ser vivo, esto de la falta del borde blanco del ojo no permitiría ese tipo de interpretaciones. Eh, a mí, no sé, ese tipo de datos me parecen excelentes porque digo, la- que tiene que ver la selección natural con la cooperatividad, digamos, que parecería ser un constructo más de tipo cultural, si se quiere, ¿no? Bueno, aparentemente hay algo filogenético selectivo en ese caso que nos permitió desarrollar esos aspectos. Y obviamente esto que les decía, ¿no? La capacidad de controlar los impulsos. También, si yo no puedo, una persona no puede estar segura de que el otro controle sus impulsos, eh, inclusive piénsenlo en lo que ocurre con las personas que son más bien eh, desconfiadas, como ciertos rasgos paranoides, mm, como muy exacerbados, que no confían en nadie porque no pueden predecir la conducta. Y ahí de lo que se trata no es tanto de que no exista el autocontrol como un componente propio de los seres humanos, sino con un problema del sujeto que no puede predecir la conducta por algunas falencias que, insisto, pueden ser genotípicas, fenotípicas, educativas, o sea, quiero decir, de cuidado, patrones de cuidado de su temprana infancia, etcétera, ¿sí? O, obviamente estímulos y refuerzos que han ocurrido a lo largo de su vida. Bien, les decía esto que otro componente que hay que tener en cuenta es esto de la eticidad, el concepto de lo ético, que es desde el enfoque.
científico de lo que les quiero proponer es esto de poder abordar la universalidad en una categoría desde un punto de vista objetivo y válido, ¿sí? Esto tiene que ver con que es aplicable a todas las culturas en algún punto, o propio de esa cultura, ¿sí? Lo propio de esa cultura lo vamos a ver eh, con esto de que nos identifica a nosotros como argentinos versus nuestros hermanos más cercanos, los uruguayos, ¿no? Como ciertas particularidades de la cultura, o inclusive propio de quizás del conurbano versus porteños, ¿no? Entonces pensemos en esto de más cuestiones bien, casi diría, como de circunscritas a una cierta región con ciertas particularidades. Hay algo de esto que también hay que tenerlo en cuenta, y eso es eh, a ver, súper importante tenerlo en cuenta el día de mañana cuando uno esté evaluando un rasgo de personalidad de, de un paciente, por ejemplo, o un consultante en un espacio de psicoterapia. Porque no entender esa expresión cultural, vamos a suponer un ejemplo, eh, una, un inmigrante venezolano con una determinada problemática de familia, si yo no entiendo cuáles son las reglas propias de las familias de Venezuela, muy probablemente piense que determinadas conductas pueden ser eh, problemáticas o no, digo, por un lado o por el otro, porque no estoy entendiendo el concepto cultural. Ahí es donde radica la diferencia de esto. Esa es a lo que se refiere la eticidad desde un punto de vista científico. Y en oposición, ¿no? Siempre hablamos como estos, los opuestos, que tiene que ver con la subjetividad, es esto, ¿no? De cómo esa persona en particular expresa esos rasgos que pueden ser eh, de apropiaciones culturales, tanto propias como de su de su propio aprendizaje, que tiene que ver con determinadas cuestiones que son valiosas o deseables. Hace un rato les decía esto del perfeccionismo. A ver, probablemente las personas que saben o pueden reconocer que tienen expresiones más bien perfeccionistas, en algún punto sepan que a veces es muy frustrante, porque nunca uno llega a ciertos estándares, y lo que termina pasando es que cuando uno lo expresa en un grupo de amigos o con otros, como de afuera dice, no, ojalá yo tuviera esos problemas, ¿no? Como, bueno, ojalá yo fuese tan detallista o tan puntilloso o tan perfeccionista o tuviese promedios altos o demás. Porque claro, parecerían que son conceptos deseables porque son algo que generalmente son raros o en algún punto son raros, pero son aspiraciones. Y esto desde un punto de vista, no sé, lo podemos pensar. eh, Desde cómo han sido educadas determinadas personas en un determinado contexto. Quizás esa persona, en una familia donde el perfeccionismo no era algo que había sido inculcado a nivel crianza, puede generar algún tipo de problemática en esos padres, o no, lo dejaron ser, digo, y no pudieron atender determinadas conductas que eventualmente con la adultez se volvieron más difíciles de poder regular y de flexibilizar, porque no lo consideraron como una problemática. Entonces, puse el ejemplo del perfeccionismo porque entiendo que es algo que por ahí todos más o menos podemos llegar a compartir, pero inclusive piensen desde cuestiones, desde la empatía incluso, desde esa dificultad de poder interpretar las emociones o de ponernos, como quien dice, en los zapatos del otro, porque quizás hemos sido criados en un ambiente donde el concepto de la empatía no era algo eh, que nos acompañara justamente la crianza parental, ¿no? Em, no sé, pienso en la extroversión eh, como una de esas cuestiones como más aspiracionales hoy en día. Por ejemplo, la exposición en redes sociales, la extroversión es altamente como solicitada, si quieren, ¿no? De alguna manera en esto de un rasgo deseable. Poder mostrarme tal cual soy o poder jugar un determinado papel en una red social X por exposición. Mientras que otras personas quizás no pueden aspirar a lo mismo porque realmente no pueden con no tanto con la vergüenza de uno, sino a veces con la vergüenza ajena también, ¿no? Pero digo, como estas cuestiones a veces terminan siendo como preponderadas y le damos un sentido de importancia a esa exaltación o esa vanidad o justamente, esa capacidad de poder mostrarse como socialmente exitosas, expresar las emociones de manera abierta. eh, en cambio, tenemos otros ejemplos. Me voy a ir a un caso un poco más extremo, como puede ser en algunos países de Asia.
donde es justamente todo lo contrario. O sea, expresar las emociones de manera abierta termina siendo casi una cuestión de vergüenza, pero a nivel cultural, ¿no? Es esto de mantenerse como cierta modestia, eh, expresar el respeto a los demás, al menos en lo que refiere a las conductas, ¿no? Más reservadas. Y eso muchas veces termina generando problemas justamente por un déficit, ¿no? De poder expresar las emociones en una cultura donde de alguna manera se está castigando la expresión emocional, termina generando problemas en ese sentido, ¿no? Sin embargo, acá lo que se empieza a reflejar es mantener una cierta armonía social, ¿no? Como todos mantenemos como un cierto, como quien dice, rictus, ¿no? Como cara de póker frente a determinadas expresiones. No es que no las haya, capaz que son mucho más sutiles a las que nosotros podemos interpretar, ¿no? Y obviamente que esto va a depender mucho de cómo el propio individuo experimenta por ejemplo, esto, ¿no? De la extroversión o la introversión en el contexto cultural en el que vive y particularmente en el grupo o en una cuestión más aspiracional. Si uno está aspirando a hacer, por ejemplo, no sé, presentarse a un puesto de trabajo en ventas, por dar un ejemplo bien clásico, probablemente una personalidad introvertida si pasó la prueba es porque no fue no fue un buen estudio en ese caso de una buena evaluación, ¿no? De ese psicotécnico. Pero si uno aspira a ese tipo de trabajo, si es muy introvertido, probablemente sea pésimo vendedor, ¿no? Tiene que ser un poco cara rota para algunas cosas. Entonces, esas son las cosas que uno a veces tiene que tener en cuenta también, ¿no? O sea, hacia dónde aspiro a mostrarme de una determinada manera. Em, y en función de esto, como les decía, por ejemplo, algo clave en el espacio de psicoterapia es poder evaluar la resiliencia del paciente, ¿no? Esa capacidad de enfrentarse a determinados eventos adversos, o cómo expresa y manifiesta sus emociones, qué palabras utiliza, eh, en función de su historia de vida, qué otras cosas le han ocurrido y cómo las ha resuelto antes, en el pasado, para traer un poco de esos recursos al presente con una problemática que quizás es de algo totalmente nuevo que nunca le ocurrió, pero nos apoyamos en esa capacidad, que es como una especie de fuerza interior para poder superar determinadas problemáticas de la vida misma, ¿no? Desde una pérdida hasta un determinado objetivo incumplido o de algo que uno quiere lograr. ¿Sí? Hay una cuestión acá, esto sería como un subcapítulo aparte, no me quiero ir mucho de tiempo, pero que hay que tener en cuenta, esto es en cuanto a la complejidad, es que en función de todo esto que nosotros fuimos como mencionando por encima, eh, se empezaron a desarrollar enfoques de modelos como teóricos, más generales, como los cinco grandes factores, o modelos más taxonómicos, que tendrían que ver con ciertas facetas. Ahí obviamente va a haber una vinculación de los dos. Ya voy haciendo un spoiler, pero digo, en algún momento se pensaba, bueno, la personalidad es una o tiene algunas expresiones. Yo creo que mencioné el modelo de Insect tenía tres, y nos quedan 10 minutos. Y el modelo de los cinco grandes presenta cinco, pero también vamos a ver que hay algunos modelos, por ejemplo, el de los cinco grandes, que llega a tener por cada uno de esas cinco rasgos generales, tiene cinco facetas, con lo cual tenemos 25 facetas expresivas. Eh, Con la combinatoria de esas, insisto, como por rasgos más elevados o más prevalentes en la personalidad, es que tenemos eh, las diferencias particulares, es decir, estamos utilizando un mismo instrumento bajo un mismo modelo teórico altamente probado, vimos que tiene una cierta eficacia cultural y demás, intercultural, perdón, pero que lo que podemos empezar a ver acá es esto de que, claro, por eso me puedo diferenciar en una misma familia una persona o sea, se puede diferenciar una persona de sus hermanos, digo, han sido criados en el mismo contexto y sin embargo tienen expresiones de rasgos personales totalmente diversos o distintos. Va a haber algunas cuestiones que quizás sean más prevalentes en esa familia por cómo ha sido educada, como ciertas cuestiones de orientaciones hacia la moral o la empatía, la resiliencia, esto que mencionaba antes, como bien generales, la vergüenza, por ejemplo, y otras que no tanto, pueden ser más introvertidos o más extrovertidos en función de la exposición, ¿sí? Y de nuevo, eso también va a tener que ver con cuál es el modelo teórico que nosotros estamos utilizando para medir, ¿sí? Sé que me voy a quedar sin tiempo, así que de última esto
lo vamos a profundizar, pero era muy importante poder hacer como este cierre para poder hablar de los instrumentos de evaluación, que si bien ya fui mencionando, voy a hablar, voy a enfocar en dos, había traído más ejemplos, pero de última después les paso más info sobre esto, les grabo un video y demás. Eh, Principalmente vamos a ver dos. El enfoque de autorreportes, que son estos cuestionarios que uno realiza con determinados enunciados, que las personas pueden responder por si lo tiene o no lo tiene, determinada, o si se siente identificado o no. O puede ser con las famosas escalas Likert, de qué tan identificado se siente con determinado enunciado. Hay un instrumento que es este es el original del modelo teórico de los cinco grandes factores de la personalidad, el NEO, el NEO, Pi, R, no sé qué, que tiene con las siglas de apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo, que veníamos desarrollando varias veces. Eh, Mide hasta 30 facetas de la personalidad, o sea, son cinco rasgos principales y 30 facetas. Eh, los individuos van a calificar las afirmaciones de acuerdo al grado de acuerdo, como les decía, y obviamente vamos a poder evaluar en función de eh, cuánto se expresa este rasgo en función de comportamientos, emociones y pensamientos. Las limitaciones principales de los autoinformes, y esto me parece súper relevante porque es algo de lo que se suele preguntar mucho, es, eh, a ver, son fáciles de evaluar, son muy eficientes en cuestión de, nada, de media hora o máximo una hora, uno está evaluando un montón de información y quizás acortamos un montón de sesiones en un solo proceso. Un costo relativamente bajo. Hay que tener limitaciones, entender limitaciones en funciones de con qué tanta profundidad yo entiendo la teoría de fondo, evaluar por evaluar y medir y demás, sin tener en cuenta todas estas cosas que nosotros venimos evaluando, justamente es una de las principales limitaciones, pero también hay otras limitaciones del estilo de qué grado de alguna manera de falsedad tiene la persona que me lo está mencionando, si la persona tiende a responder de una manera que es socialmente aceptable o justamente si tiende como a negar determinados patrones conductuales porque le es difícil inclusive reconocerlos o porque no comprende las consignas, ¿sí? Entonces, estas son cosas que son importantes tenerlas en cuenta, de que cuál va a ser el objetivo final con el que yo voy a evaluar. Podría llegar a entender que en un espacio de psicoterapia que me mienta el consultante sería contraproducente para él y no habría ningún daño. Pero si pienso en el área forense, si yo no logro identificar este tipo de cosas con otras escalas o con otras evaluaciones más en profundidad, el error es está puesto directamente el foco o la responsabilidad en este caso en el profesional que está evaluando, por los errores que comete en función de poder determinar si una persona eh, tiene rasgos psicopáticos, por darles un ejemplo así como eh, más fácilmente comprensible, ¿sí? Vamos a un ejemplo, a ver qué tiempo nos queda. Casi nada, 5 minutos. Bueno, creo que llegamos bien. Los famosos instrumentos proyectivos, que también hubo modelos previos, o sea, algunos test previos que eventualmente los incorporan con la teoría, o sea, los empiezan a cruzar con las teorías psicodinámicas, de ahí su nombre, proyectivos. Esto eventualmente vamos a ver que es un error pensarlos de esta manera. El más conocido suele ser el test de las manchas, el test de Rorschach. Hay otros, como el test de percepción temática u otros que tienen que ver con esto de ciertos enunciados o ciertos dibujos que la persona, a ver, el objetivo final sería que la persona pueda expresar determinadas cuestiones internas, ¿no? Superando ciertas defensas y demás, que tiene que ver con lo no razonado, ¿sí? Hoy en día esto tiene se ha demostrado que es una fuerte crítica, no es que uno proyecta cuestiones internas, sino que hay otras cuestiones en juego, como el tema de los autorreportes, lo mismo, o sea, no es solamente que yo solamente me estoy sintiendo identificado con un enunciado o no. Hay otros procesos que vienen en juego, ¿sí? Pero los principios de interpretación tienen que ver con esto, a través de estímulos que no tienen formas definidas o no tienen colores más identificatorios que por ahí es una mancha blanco y negro o de un negro sobre un fondo blanco, etcétera, o que tampoco tiene posibilidad de uno de generar ciertos detalles. Uno le atribuye determinado significado y sobre esos significados se evalúan si son expresiones emocionales o patrones de pensamientos del individuo.
el test de Roger, que es el test de de las manchas, es uno de estos instrumentos que con los años se cruzaron las dos cosas, los modelos estadísticos en función de los patrones de respuestas, y por otro lado esto de poder atribuir los estímulos en función de lo que es eventualmente como ciertas cuestiones de dónde pone el foco la persona cuando está haciendo un análisis. Son extremadamente complejos, uno tiene que desarrollar todo un posgrado, si quieren, en eso, para poder evaluarlo, porque son, insisto, instrumentos muy complejos de determinar. Sin embargo, es el más utilizado y de hecho el que mayor evidencia ha presentado también, no solamente por los años que hace que se utiliza, que ha demostrado evidencias en distintos ámbitos, sino también esto eh, de que ha probado que cumple como determinados patrones como de recurrencia, como les decía, interculturales, que a veces es justamente una de las mayores aspiraciones que uno puede tener con una de estas herramientas, ¿sí? Me quedaba por fuera, bueno, algunas cuestiones más de ir al detalle, esto de qué son los instrumentos de atribución al estímulo y particularmente como ciertas críticas, tanto de los test objetivos o los autorreportes como de estos test proyectivos, que de última yo les voy a pasar alguna información adicional, pero no quería quedarme como por fuera de esto, de que se nos corte la clase, así que resumí justo ese final. Nos quedan 1 minuto 50 segundos. Si tienen alguna pregunta o alguna solicitud, este es el momento. Apreté el acelerador a fondo en los últimos 5 minutos, ¿no? Pero llegamos. Paco, te veo con ganas de opinar. No, 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 muy claro, la verdad, muy bueno. ¿Terminaste de ver el video de la clase Vi anterior? la clase anterior, sí, Ah, porque estaba. porque la primera no Y estuviste, entonces quería la ver. primera no estuve, vi la segunda y Bien, entonces ya agarré esta con todo más fresco. más fresco, genial. Y Dari, vos tampoco habías estado en la primera, ¿no? Bueno, Vane tampoco. Sí, 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 estuve en la primera y Ah, sí, también me estuviste. fui a la segunda. Sí, sí. Pudiste ver la segunda. Bueno, Vane no te quería quemar, pero yo lo iba a mencionar. Yo no hice la tarea, pero yo voy a ver todo después, prometo. Todo después. Bueno, para que no se nos corte como la otra vuelta, los despido ahora. Pongan preguntas o lo que quieran, observaciones, quejas, sugerencias y demás en el Classroom. Y seguimos de última por ahí, así yo no les robo más tiempo y cumplimos con lo pautado de los encuentros de Zoom. ¿Sí? Gracias Estuvo muy bueno. por Me presento, conectarse. soy Romina Hola, y Ron. estuvo muy bueno, me gustó, me Bueno, gustó. gracias. Gracias, Ron. Su, Hola, no quise, ¿cómo estás? no quise interrumpir porque entré tarde. Hola, los quiero saludar. Gracias, Maxi. Excelente. Bueno, no, gracias a ustedes por conectarse.